Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Carreón y en esta ocasión voy a presentarles uh, una herramienta que desarrollamos aquí internamente en IB Test para el análisis de las mediciones de un estudio de MSA del ICT 3070. Esta herramienta se llama Statistical Tool y de lo que se encarga es de leer archivos de formato ICT, en particular de la plataforma HP3070. Para los que están familiarizados en el medio, pues son los formatos log que arroja el ICT con las mediciones de cada uno de los componentes. ¿En qué consiste un estudio de MSA? Consiste, es un estudio de repetibilidad, el cual consiste en repetir una prueba sobre una unidad bajo prueba 50 o 60 veces para, para poder determinar la repetibilidad de la prueba. Entonces, para lograr esto, en el ICT se ejecuta el ciclo 50 veces, 60 veces, se repite el ciclo 60 veces, 50 veces, para tomar todas las mediciones de, de los componentes. Entonces, la herramienta trabaja sobre los archivos log file que genera el estudio. Entonces, eh, podemos extraer esta información dando clic en el botón Browse y podemos obtener ya sea en un archivo que contenga todas las mediciones o múltiples archivos con cada una, cada uno de los archivos, cada uno de los archivos contiene la medición correspondiente. Entonces, de esos archivos, la herramienta extrae información de los números de serie de la prueba, de el adaptador, es decir, el hostname del equipo, de el autofile, que es el identificador de la fixtura, la cuenta de los ciclos que hizo de ejecución para tomar el estudio. Otra parte que podemos manejar son los criterios de aceptación. Estos criterios de aceptación son los que determinan si una prueba es aceptable o no. ¿Qué significan estos criterios? Son generalmente el porcentaje de B y el porcentaje de K. Se calculan mediante fórmulas estadísticas para obtener un resultado el cual va a determinar, dependiendo del métrico, la aceptabilidad o no de la prueba. Por ejemplo, para un porcentaje de B, lo que determina es la estabilidad de la prueba, qué tan centrada está con respecto a los límites superior e inferior. Si está muy centrada, el porcentaje de B tiende a ser cero. Entonces, esto nos indica que esa repetibilidad es buena, porque nuestro equipo y nuestra prueba tienen los parámetros adecuados para medir siempre el mismo valor del componente. El porcentaje de K, en este caso, determina qué tan pegada está la prueba sobre los límites superior o inferior. Es decir, si está muy cerca del límite inferior, nos va a dar un porcentaje de K positivo. Y si está muy cerca del límite inferior, nos va a dar un porcentaje de K negativo. Y aquí tenemos que para que el estudio sea aceptado, tenemos que tener por lo menos un menor al 30% de este cálculo. Cabe mencionar que esto es el valor absoluto, porque como tenemos tanto valores negativos cuando está muy pegado al límite inferior, como límites, como, como valores positivos cuando está en el límite superior, lo que nos interesa es el valor absoluto de esa prueba, de ese cálculo. Por lo tanto, con que sea menor a 30 el valor absoluto, podemos determinar que una prueba es aceptable.
y el CPK, que también determina de alguna manera el nivel de repetibilidad de la prueba. Entonces, lo que nos arroja el estudio una vez que cargamos la información es una tabla con todos los nombres de los componentes, su valor nominal, su valor promedio, el mínimo que midió, el máximo que midió, los límites tanto inferior como superior, en qué unidades de medición está dado. La herramienta calcula en automático las unidades de medición, la desviación estándar, el porcentaje de B y el porcentaje de K. Si nosotros hacemos clic en cada una de las columnas, va a ordenar de acuerdo a esa columna los valores. Por ejemplo, si damos clic en el nombre de la prueba, en test name, lo va a ordenar en orden alfabético. Si damos clic en nominal value, lo va a ordenar por nominal value, desde el más bajo hasta el más alto. Y así con cada una de las columnas. ¿Sabes? Entonces, ah, por ejemplo, si ordenamos por porcentaje de B, lo que tenemos es en rojo todas las pruebas que se salen del criterio, es decir, que son mayores al 10%, como vemos aquí, nos las va a pintar en rojo. Una vez que tenemos todas estas ah, métricos, ya nosotros nos damos una idea de qué tantos componentes tenemos que atacar o depurar o en su defecto justificar, porque sabemos que no todas las mediciones van a tener la exactitud, eh, la misma exactitud de medir sobre el valor nominal, porque afecta mucho la circuitería, los componentes alrededor, eh, el ruido de algunos dispositivos, etcétera. Entonces, hay veces que el análisis se tiene que hacer más profundamente para poder saber, para poder justificar un valor fuera de este criterio. El mismo caso para los componentes de porcentaje de K. ¿Qué más es capaz de hacer la herramienta? La herramienta también es capaz de mostrar la distribución de las mediciones. Por ejemplo, si damos clic en el hipervínculo ligado al nombre del componente o el nombre de la prueba, podemos obtener una gráfica con todas las mediciones que se hicieron en esos ciclos de ejecución. Desde la medición 0, medición 1, la medición 2, hasta la medición 50. 49. Porque empieza del 0. Entonces, aquí podemos ver de manera más visual cómo se distribuye esa medición a lo largo de de todo el estudio. Y nos entrega una tabla con el resumen. Estos son los mismos valores que vemos de este lado en la tabla. Entonces aquí está de manera resumida. Pero lo interesante aquí es que podemos ver gráficamente, visualmente, qué tan dispersa está la medición. Por eso tenemos un porcentaje de B muy alto, porque la medición tuvo una variación muy grande durante la prueba. Eso quiere decir que no es tan estable esa medición y en algún momento va a tender a medir muy abajo de los límites o incluso a llegar a fallar. Y caso contrario, una buena medición que podemos ver abajo de 10% de B, aquí podemos ver claramente que es una medición que se ajusta a, al valor nominal. Por lo tanto, pues es una medición con un buen porcentaje de B y un buen porcentaje de K. Entonces, esta medición pues no tiene problema a la hora de hacer el estudio. Pero por ejemplo, esta de 72 en porcentaje de K, lo que nos indica es que está muy pegada a el límite inferior. Por lo que vemos aquí, esta medición está muy cerca del límite inferior. Es una resistencia que su valor nominal es de 1.02 K. Quizás tenga una circuitería ahí, una resistencia en paralelo que le está afectando a esa medición, un capacitor o algo en la circuitería que le está
que le está afectando. Por eso es importante que se haga un buen análisis en la circuitería para poder hacer la mejor depuración posible. Entonces, de igual manera, el porcentaje de cal podemos ordenar para que nos entregue todas las mediciones, por ejemplo, que están pegadas tanto al límite inferior como al límite superior. En este caso, pues observamos que en algunos casos la prueba llegó a fallar por el hecho en el que se sale de los límites inferiores. La herramienta también es capaz de exportar el estudio en formato PDF. Aquí voy a ordenar por el porcentaje de B. Podemos exportar en formato PDF el estudio. Le ponemos el nombre y aquí tenemos ya el estudio de medición hecho. El porcentaje de B, por lo que mencionábamos, es qué tan centrada está la medición. La tabla que vemos aquí es la misma tabla que nos entrega la herramienta, pero ya en formato PDF, que es el que se entrega al departamento de calidad o al departamento correspondiente. Entonces aquí nos dice el número de parte, el, el ICT, el autofile, el número de veces que se hizo el estudio, el número de pruebas con que se hizo el estudio. Y podemos ver todas las pruebas o componentes que están en rojo, que se salen de criterio de aceptación en porcentaje de B. Así es como los ordena. La otra cosa que podemos hacer con la herramienta es, si no necesitamos nosotros el estudio ya concentrado con toda la información digerida, nosotros podemos hacer una exportación Excel para, para visualizar los datos igual, ya sea ya sea de manera concentrada, la misma tabla, o información en crudo. ¿Cómo nos muestra esta información en crudo? En cada una de las columnas nos muestra el valor del componente, el nombre del componente como su header y las unidades de medida con las que se hizo la prueba. Y a partir del tercer renglón son todas las mediciones que hizo cada una de estos componentes. Ujú. Entonces, si nosotros queremos solamente las mediciones que hizo cada uno de los componentes, esta tabla nos serviría mucho, ya que si no queremos nosotros tener este estudio o si queremos sacar más información aún, podemos tomar todos estos datos en crudo y pasarlos a algún otro graficador de nuestro interés o Minitab o hacer estudios en el propio Excel. Y pues esas es son todas las capacidades de la herramienta